¿Cómo están, queridos hermanos y amigos en el Señor? Quiero agradecer al Señor una vez más por estar junto a ustedes y así poder compartir, acercarnos a la palabra del Señor, que es lo que el Dios Todopoderoso, único Dios Todopoderoso, desea hablarnos, enseñarnos, guiarnos a toda la verdad, a toda la justicia y al mismo tiempo salvarnos y bendecirnos con su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. En el día de hoy vamos a leer el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 18, los versículos 1 al 8. Reitero, Apocalipsis 18, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta los cielos, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha bebido en deleites, tanto darle el tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no seré o no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Vamos a hablar en el día de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes es la idolatría, la idolatría. La palabra del Señor nos enseña en los primeros libros. Hablamos del libro de Génesis. La palabra Génesis es un vocablo griego que viene de la Septuaginta, es decir, del texto hebraico que se escribió en el Antiguo Testamento a el texto griego que se escribió y se tradujo el texto del Antiguo Testamento al griego. Se llama versión de los 70. Bien, en el libro de Génesis, ahí se enseña claramente la existencia de un solo Dios, es decir, lo que se llama el monoteísmo. Más adelante, con el acto revelativo de las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar la rebelión del hombre, el alejarse del hombre del Señor para adorar objetos, criaturas, cosas que los pueblos lejos del Señor practicaron por muchos años. En la conclusión de la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis, nuevamente encontramos el monoteísmo, un solo Dios. Aunque estas verdades en un sentido han caminado por toda la Escritura, es decir, el monoteísmo y el politeísmo, hay uno que tiene sus días contados y es el politeísmo, es decir, la adoración, la postración, el servicio a los dioses paganos que los hombres mismos han levantado. El apóstol Pablo o el hermano Paul, ahí en Romanos capítulo 1, él habla
del hombre lejos de Dios que no queriendo o teniendo las evidencias del Creador, no lo glorificó, dice, ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus vanos razonamientos, dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Esto significa que la tendencia humana es normalmente a construir, hacer, fabricar ídolos. Ahora, ¿qué es lo que es un ídolo? En el fondo, un ídolo es cualquier cosa que puede tener una representación humana, de una criatura, de cualquier cosa existente en la tierra, donde el hombre le otorga servicio y adoración. O también se puede decir que un ídolo es cualquier cosa, objeto, donde las personas, en vez de ocupar el corazón Dios, ese ídolo está enraizado en el corazón de las personas. Pero quiero reiterar, en las escrituras, lo primero es el monoteísmo, la existencia de un solo Dios. Y después surge lo que se llama la idolatría o el politeísmo. Hay algunos estudios sobre las religiones mundiales y algunos postulan que el hombre fue primero politeísta y después se transformó en un monoteísta. Pero es todo lo contrario. Las Sagradas Escrituras nos hablan de que Dios, al revelarse a Adán y Eva y crearlo, Dios se muestra ahí como un solo Dios. Es decir, el monoteísmo es lo primero. Y es después el politeísmo. Pero siempre ha existido el Dios único y verdadero. Y en el libro de Apocalipsis, la conclusión es que el politeísmo, la idolatría y todos aquellos que han sido idólatras van a recibir el peso del juicio del Dios Todopoderoso, porque demostrando Dios de diferentes maneras que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no quisieron reconocer ni volverse ni arrepentirse de la idolatría para servir al Dios único y verdadero. Entonces, en el pasaje de hoy de Apocalipsis, que nosotros hemos leído, es decir, el capítulo 18, los versículos 1 al 8, aparecen algunas consecuencias de lo que es la idolatría. Y nosotros vamos a considerar solamente tres. Lo primero, en este caso, está su caída. La idolatría va a ser destruida por el Dios Todopoderoso. Cuando se habla acá de la mujer, en el capítulo 17, se habla de Babilonia, se habla de la ramera, se refiere a un elemento religioso, quizás político, no se puede definir con tanta claridad, pero sí se puede nombrar y también las consecuencias que esta tiene en que llegará el momento en que el Dios Todopoderoso juzgará y condenará la idolatría en la humanidad. El texto de Apocalipsis capítulo 18, 1 al 3 dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Un ángel que es una criatura, que tiene un poder único y excepcional, viene acá a la tierra a declarar el juicio final para, en este caso, la idolatría. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es tremendo que detrás de la idolatría lo que se esconde son los demonios. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, hablándole a una ciudad griega, donde los romanos y los griegos eran politeístas, se creían ellos los césares dioses, y algunos de sus antepasados, con toda esta mezcla panteísta, le otorgaban divinidad a esas cosas que no eran dioses, ni tampoco Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo ahí escribe diciendo que un ídolo en sí no es nada.
pero lo que se esconde detrás de los ídolos son los demonios. Y en ese sentido, es Satanás, el príncipe de este siglo, quien persigue, presiona y articula y gestiona y no duerme y anda como león rugiente buscando a quien devorar para que las personas se alejen del Señor y lo reconozcan a Él y su séquito como dioses que en realidad no lo son. Los espíritus, los gobernadores de las tinieblas, los príncipes de maldad son demonios. Y los demonios engañan, destruyen todo lo que el Señor Dios Todopoderoso ha construido y ha hecho de una manera buena y perfecta. Ahora, hay algunos detalles que se mencionan acá y habla de que esta gran Babilonia o ramera o ciudad se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, y que todas las naciones, es decir, los grupos étnicos, las personas han fornicado con ella, es decir, se han hecho partícipes de la idolatría que el Dios Todopoderoso dice que no debe ser así. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, vamos a buscarlo, Hechos 17, Lucas escribe acerca de el tema de la idolatría. Y en Hechos 17, versículo 16, Lucas escribe sobre el testimonio de las misiones que tuvo el apóstol Pablo para ir a evangelizar la Europa actual. Dice así el pasaje. Mientras Pablo, dice, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían, y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Y ahí está, ¿ves? Dioses. Porque les predicaba que el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y ahí habla de cómo estas ciudades, Atenas, estaban entregadas totalmente a la idolatría. En el capítulo 18, 1 al 3, Pablo habla de Corinto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y así después va a narrar lo que ocurrió allí. Pero en el capítulo 19, los versículos 24 al 27, vamos a leerlo, dice así, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templencitos de plata, de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio hemos obtenido nuestra riqueza. O sea, este hombre, Demetrio, era una persona que era un artífice que fabricaba templos de Diana, y Diana era venerada allí en Éfeso como una diosa, y la gente le otorgaba devoción, le hacían ofrendas, y estas personas dedicadas a ese artífice habían obtenido grandes ganancias económicas y el sustento para sus vidas. Pero veis que oís que este Pablo, el hermano Paul, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Ve? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Regiones
lugares, personas, propósito, objetivo, rentabilidad de lo que es la idolatría. Y Pablo, en el nombre de Jesús, les hablaba que había un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sin embargo, los demonios indujeron, presionaron para que Pablo abandonara ese lugar, y de esa forma se produjo un alboroto no pequeño allí en Éfeso. Hoy día hay pueblos, comunidades, regiones, continentes entregados a la idolatría, donde se adora cosas, hechos, acciones que no son dioses, y no se reconoce a Jesucristo, que es el único Dios todopoderoso, el cual vino a este mundo a morir por nosotros, resucitó entre los muertos y volverá otra vez a este mundo. En segundo lugar, está el llamado de parte del Señor a no participar con ella, es decir, con la idolatría. Los versículos 4 y 5 dicen: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El llamado del Señor es que el pueblo de Dios, los creyentes, que han salido y que han sido liberados de la idolatría, ahora solamente reconozcan al Señor y que no vuelvan atrás. Y dice de una manera de un padre fraterna, dice, pueblo mío, salid de ella, es decir, no contaminarse, salir, no volver atrás y no participar de sus pecados. La idolatría es un pecado, dice la Escritura, porque si no, las plagas van a ser derramadas sobre sus vidas. Y los pecados de esta idolatría, dice el pasaje, que han subido hasta el cielo. Todo pecado, en la palabra del Señor, es contra Dios. Lucas 15:18, este hombre, el hijo pródigo, que ilustra toda la humanidad, llega un momento de tanta humillación, degradación, que él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y decide volver a su casa. Segundo lugar, el pecado es contra las personas. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8:12 dice que un creyente no puede ofender a otro o hacer algunas cosas dentro de su libertad que cause dolor o piedra de tropiezo a otra persona. Si lo hace, dice, contra Cristo pecáis. Y en tercer lugar, todo pecado es contra nosotros mismos. La idolatría es una sentencia de la persona en contra de sí misma. Y Dios llegará el momento en que va a acordarse, dice el pasaje, de sus maldades y juzgará este tipo de pecado. En tercer lugar, está el juicio contra la idolatría. Los versículos del capítulo 18, 6 al 8, nos muestran lo que estamos diciendo. Dice, sus obras serán castigadas, dice el pasaje, el versículo 6. Dale a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz que en ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Bien. Siguiendo más adelante, porque ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Lo que promueve en el fondo la idolatría es todo tipo de pecado, de maldad, de iniquidades. La promiscuidad, la degradación del hombre está inserto de una u otra manera en la idolatría. Hay estudios que se han hecho que tanto los cananeos, los egipcios, también los medopersas, los babilónicos, los romanos como los griegos, eran idólatras y justificaban la inmoralidad, los pecados sensuales y las orgías después que le daban honor y honra a los dioses paganos. Entonces existe una conexión inmoral de la
idolatría y el idólatra. La idolatría como práctica doctrinal herética y el idólatra, que es aquella persona que sigue a sus dioses y que no tiene moral en relación de los pecados que practica. Al mismo tiempo, el pasaje dice, se sostiene a sí misma, vendrán en un solo día las plagas. ¿Cuáles son las plagas que se mencionan acá? En el pasaje dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Y ahí están las plagas. Muerte. Esto nos hace recordar cómo Dios Todopoderoso trajo las plagas sobre los egipcios cuando el Señor quiso sacar a su pueblo y lo sacó con mano poderosa. Llanto, que es lo que la sentencia para el idólatra es el llanto. Y la última es el hambre, inhalación. Y luego, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Entonces, este mensaje en el día de hoy sobre la idolatría, para aquellos que practican la idolatría, es cuando las personas realmente son separadas de Dios, corrompen y destruyen al ser humano y traen consecuencias realmente fatales, en el sentido de que la palabra del Señor enseña allí en Primera de Corintios, en el capítulo 6, dice la palabra del Señor, vamos a buscarlo, capítulo 6, 9 y 10, dice, os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros, ladrones, idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, ni con el tal aún comáis. Tremendo, la idolatría. Hay creyentes que en un sentido practican la idolatría. Lo que el creyente tiene que aprender, el discípulo de Jesús, es a honrar solamente al Señor y dejar a un lado todas aquellas cosas que anteriormente era esclavo de ellas y servir solamente a Jesucristo. Y el otro pasaje es Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo escribiendo a esta comunidad, los versículos 19 al 21 dicen así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, ¿ve? Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el final para el idólatra es que éste no heredará el reino de Dios. De una u otra forma, cada una de las personas está obligado con la idolatría. Tiene algo en su corazón que ese es el que lo sostiene, pero no es el Señor Jesús el que sostiene su vida. Cuando nos arrepentimos y nos volvemos al Señor de todo corazón, la idolatría tiene que huir de nosotros y apartarnos y consagrarnos solamente al Señor. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra siempre vigente, siempre oportuna, siempre pedagógica, Señor, para nosotros, los cuales tú siempre quieres enseñarnos la verdad, que caminemos en la verdad y te sirvamos solamente a ti, Señor. Que tu gracia y tu Santo Espíritu que vive en nosotros nos bendiga y nos guíe a toda verdad y toda justicia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.